como te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Tauro, ¿cómo estás tú, mi amor? ¿Cómo te va? Mi romántico empedernido, tan bello, tan bella. Ahí tú sabes, luchando por el amor como a como de lugar. El rey del amor. Eres el romántico, rey romántico empedernido del amor. Mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Si no llegara a resonarte una de estas lecturas, tú no te preocupes. En cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Mi querido Tauro, recuerda, siempre tengo que hacerlo recordar que estas lecturas son muy pero muy generales y extemporáneas. Solamente cuando tú las recibas. Puede ser hoy, puede ser mañana, el año que viene, dentro de 10 años, 20 años, 100 años. Pero cuando las recibas, quizás para ese momento algo tenga que ver contigo. Ojalá que así sea, ojalá que en algunos casos así no sea, ¿verdad? Dependiendo de la lectura. Vamos, mi querido y adorado Tauro, ¿qué hay para ti? ¿Cómo está esa energía? ¿A quién le voy a leer? Dependiendo de cómo yo vea esta primera carta, ya yo voy a tener una idea de a quién le voy a leer. ¿Cómo está esa energía? ¿Sí? Vamos a ver entonces. Veamos. Se refleja mucho la luz de mi reflector, se refleja mucho en mis lentes, ¿verdad que sí? Vamos. Ay, ya. Pareciera ser que le estoy leyendo a alguien que se ha enterado de que hay una infidelidad. Perdón, así son las cosas. Aquí estoy viendo eso. Antes de seguir adelante con las cartas, con mi tarot bendito, voy a ver aquí un oráculo. A ver qué otra cosa me están hablando, primero que nada. Pero sí veo que aquí te acabas de enterar, o estás en esas, o estás en la sospecha, o te dijeron, o viste, o lo observaste, o te lo dijo esa misma persona, que hay una tercera persona aquí inmiscuida. Hay una interferencia, una gran interferencia, y eso es lo que te sale ahorita del corazón. No lo puedes olvidar. ¿Cómo es posible que esa persona te haya sido infiel con alguien? Que te haya sido infiel. No importa quién, yo no sé quién será, no me interesa ahorita saberlo, porque de verdad, imagínate, es imposible saberlo, pues, si se quiere, pero tú debes de saberlo. Aquí está saliendo un caballero. Vamos a ver acá qué significa ese caballero. Y vamos a seguir con otra carta. Vamos a ver. Y aquí veo que hay ratones. Y mira lo que me dicen los ratones. Ay, mi querido Tauro. Las cosas no están muy buenas, perdona, pero así son las cosas. Mira, ve, los ratones te están hablando de que hay muchísima preocupación, o hubo. Puede ser en el pasado como puede ser ahorita en el presente. Preocupaciones, estrés, pérdidas, gastos quizás, una relación inestable, pérdida de afecto y relación quizás obsesiva. Cuidadito con eso, pues. Estoy viendo acá que eso es lo que está sucediendo ahorita. Entonces, sí que te digo que las cosas, la masa, como quien dice ahorita, para ti no está pa' bollo. Veo que en realidad estás libre o quieres seguir adelante con tu libertad. No quieres como más desilusiones. Sientes que ya está bueno. Definitivamente diste corte, punto final, que se fuera. Le mandaste hasta las maletas por correo. No es justo lo que pasó para ti, y definitivamente sí, lógicamente vas a hacer un cambio de ciclo completo, o por lo menos eso es lo que se te vaticina, eso es lo que se ve como proyección a mediano plazo. Por cierto, un cambio completo de ciclo. Vendes esos libros, ¿quién los va a querer con todas esas cosas que hay? Con esos ratones que hay ahí encima comiéndose esos papeles de esos libros. Mándalo a reciclaje, quema esos libros si quieres. Y estoy viendo que ahora el juicio te está mandando a salir
Sal de donde estás. Es hora de que empieces a luchar nuevamente por tu amor, por tu felicidad. Veo que te estancas un poco, como que te metes en coma inducido y también no quieres salir de esa burbuja. Ahorita tú no estás como para nadie. Ahorita te sientes como quien dice un poquito débil. Tu intuición muchísimas veces está hablándote de cosas, pero tú ahorita como quien dice no quieres nada con nadie. Nada de nada. Tú ahorita de verdad que lo que estás es como quien dice, ¿cómo es posible que me haya hecho lo que me hizo? Descubrí esta infidelidad o me dijeron o yo lo vi o ya es seguro o esa persona me está llamando, esa otra persona me está molestando, me está llamando, me está diciendo cosas y no es justo todo lo que está pasando. No puedo seguir en esto. Estoy libre, quiero seguir adelante, quiero seguir mi vida. No quiero saber nada. Prefiero estar solo o sola ahorita. No quiero a nadie. De paso, no quieres a nadie. Pero vamos a ver qué otra lectura hay por aquí que te dicen. Sé constante en tu determinación. Hazlo y repítelo hasta formar el hábito. Oye bien. Sé constante en tu determinación. Hazlo y repítelo hasta formar el hábito. Eso por ahí es un primer consejo que te está mandando tu ser interno, tu guía. Otro consejito, o vamos a ver si se puede. Vuelve a empezar, aunque sientas cansancio, aunque tu amor y tu confianza se quiebre. Vuelve otra vez a empezar. Fíjate, no puedes echarte al abandono y decirte yo no quiero más nada, yo no quiero más amor, estoy harta o estoy harto, nunca me sale bien el amor, siempre me fijo en lo que no me tengo que fijar. ¿Por qué? ¿Por qué me pasan esas cosas? No me sigo enamorando, no me vuelvo a enamorar como la canción de Juan Gabriel. No, señor, usted tiene todavía con qué. Lo que pasa es que a lo mejor no te has sabido fijar bien en quién te tienes que enamorar. A lo mejor lo que pasa es que la lección se te ha dado y no la has aprendido y repites y vas a tener que seguir repitiendo si no aprendes la lección. Vamos a ver una última carta por aquí, a ver qué nos dice. Te dejó, oye mira, esto sí que está interesante. Te dejó, se marchó de tu vida, pero no sabía que aún no te ha olvidado. No se manifiesta, pero piensa y desea volver. ¿Tú estás dispuesto o estás dispuesta a aceptar nuevamente a esta persona, aunque sabes lo que hizo? Eso es tu decisión. Nada más, santa palabra para ti, yo no me meto en eso. Sencillamente ahí te dejo. Voy a ver otro oráculo por aquí. Y vamos a ver, no, ya lo vimos los oráculos, ya lo tenemos, son los ratones. Y entonces vamos ahora a la otra parte. Vamos a ver qué hay, qué viene para ti, qué se presenta para ti, bien sea pasado, presente o futuro. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué hay acá? ¿Quién viene aquí? Vamos, te dejó, se marchó de tu vida, pero no sabía que aún no te había olvidado. Así pasa, aunque se vayan con alguien. Fue como a lo mejor una fiebrecilla, de una aventurilla de fin de semana y ahora se está dando cuenta que a lo mejor la otra persona hasta le largó las patas. No, mira, yo no quería mucho contigo, era un ratico. Escúchame, ¿qué pasa ahí? Porque en las maletas, no, fuera de aquí. Así pasa. Y entonces se queda así como quien dice, ¿ahora qué hago? ¿Para dónde me voy? Vamos a ver, seguimos adelante. Yo te veo como muy enfrascado o enfrascada en tu posición. Como que de verdad, ¿será que va a tener que venir pues como quien dice a suplicar? Porque no te veo así como en las mejores condiciones de abrirle los brazos todavía. No, señor. Mira, no hay esperanzas. Esto me está hablando y me está diciendo que quizás puede ser o alguien que te está pretendiendo y no termina de coronar contigo porque tú todavía sigues en otra onda por aquí atrás con esta persona, o probablemente es ese pasado. Seguimos. Mira, ese pasado pareciera ser que como que definitivamente había encontrado lo que estaba buscando y no se había dado cuenta.
Está ahora en su carro, yendo a donde tiene que ir. Sabe muy bien todo lo que pasó con la relación. Quizás a lo mejor está dando vueltas y vueltas para ver dónde se estaciona. Quiere algo, como quien dice, quizás más serio. Ahora como que la cosa como que va en serio, con muchísima fuerza, y esa rueda de la fortuna dando que dando. Y mira al final lo que hay. Mira, los que siempre me siguen, ¿qué significa esto? Una vuelta. Esa persona va a volver. Esa persona regresa nuevamente. ¿Qué tal? Te dejó, se marchó de tu vida, pero no sabía que aún no te había olvidado. No se manifiesta todavía porque aquí se ve, pero ya la persona está sintiendo. No creo que tenga esperanzas con Tauro. Yo no sé si Tauro me va a tumbar, me va a lanzar un balde de agua. Yo no sé, de agua fría será. Siento que ya estoy, que era mi mundo. Sigo y quiero saber a dónde voy. Ya sabe para dónde va. Ya sabe, ya está clara, ya está claro dónde va. También la torre le está diciendo invertida, que ya se ha clarificado, que ya se sabe por qué fue todo, qué fue lo que pasó. Todo el mundo está clarísimo en lo que pasó. Y lo que pasó no fueron dos cositas tontas, ¿no? Sin embargo, esta persona y todo no está como todavía segura, si se quiere, de que pueda volver. Toma su tiempo, quiere hacer las cosas ahora a lo derecho, está tomando fuerzas y su rueda de la fortuna, palabra cierta, está comenzando a funcionarle. Y definitivamente lo que viene esa persona es que viene. Vamos a decirlo así. Viene porque viene. Ahora, sí que te digo algo. Tú sientes en el fondo de tu corazón, porque esta es la última carta, la misma posición de esta, la última. Tú sientes en el fondo de tu corazón, muy adentro, que esta persona a lo mejor en cualquier momento va a regresar. No importa que te haya sido infiel, pero va a regresar, va a regresar. Y aquí se está viendo que está regresando. Ahí sí que te lo digo, no te digo más nada. Ahí te lo dejo todito. Solamente voy a sacar una carta de esas energías fuertes ya entre los dos, esas energías que hay entre los dos, y vamos a ver qué otras cositas hay para ustedes dos. O puede ser a lo mejor para esa persona nada más, a lo mejor hay una fuerza muy grande, una energía muy fuerte. Vamos a ver. Yo lo que te sé decir es que ya yo te leí a ti, ya tú sabes cómo es todo, y con esta persona, bueno, imagínate tú lo que viene. Así que solamente tú y solo tú tomas tu última decisión. Sí, señor. Tuviste muchísimas preocupaciones y sale, ¿te acuerdas que salía que un caballero? Probablemente puede ser entonces que eso sea así. Bueno, un caballero o una dama, pero alguien se presenta. ¿Te acuerdas? Sale un caballero. Alguien que se presenta, pues, dependiendo de quién me esté leyendo, quién me esté viendo, perdón. Aquí dice, se cumplen los deseos. Mira esto, vale. Ay, mi querido Tauro, esto sí que está bonito. Se cumplen los deseos. ¿Qué deseos tenías tú? ¿Qué deseos hay? ¿Qué se presenta? ¿Qué quieres? ¿Qué sientes? Eso sí, ahora me pongo seria. Esta persona va a volver. Si esta persona va a volver, para algunos, no será para todos los Tauros, a lo mejor para algunos no, pero para quienes les haya resonado y para los que sientan en el fondo del corazón que esta persona tarde que temprano vuelve, porque se fue, porque es una persona, bueno, tú la conoces o tú lo conoces. Déjame decirte que también hay que poner un poquito mano dura. Esto no es tan fácil, ¿no? Esto no es así que ya llegó, ay, sí que llegó, ay, mírame, se me cumplió mi deseo. Un momentico. Los deseos todavía no se cumplen, sino hasta que usted vea que realmente la cosa va como quien dice, como debe ser y por el camino que tiene que ser. Nada de pañitos calientes. Nada de que ya vino, ay, sí, porque vino, ya vino. Eso ya para ti es todo. No, señora. Porque así como vino, se puede ir otra vez. Todo depende también como tú recibas eso. Como tú le plantees lo que le tengas que plantear. ¿De acuerdo? Siempre lo diré, no me cansaré de decirlo, toda la vida lo voy a decir. Hay que saber recibir. Hay que saber dejar ir y hay que saber recibir también. Sí, señor.
Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado Tauro, mi romántico súper empedernido. Bye bye.